¿Cómo están mis amigos? Espero que estén súper bien. Sean bienvenidos a este nuevo video donde vamos a seguir viendo más elementos acerca de este lenguaje C. En este caso vamos a hacer un programa que son dos números enteros que el usuario va a ingresar. ¿Qué es un número en entero? Puede ser un 5, un 6, un menos 15, un menos 11, un 100. Es decir, es todo número que no lleve un punto decimal. Eso es un número en entero, un entero que sea un número que no lleve punto decimal. Entonces, para iniciar vamos a poner nuestro comentario de qué es lo que va a hacer este programa. Entonces pongo: este programa permitirá realizar la suma de dos números enteros que el usuario ingrese. Así de sencillo. Entonces, para ello vamos a iniciar con el hashtag include stdio.h seguido del main. Recuerden, en la programación, en el main comienza la ejecución de nuestro programa. Aquí inicia toda la programación. Todo lo que yo ponga dentro de nuestro main, el programa comenzará a ejecutarlo por esta parte. Perfecto. Entonces aquí tienes que saber que ya vamos a hacer uso de las variables. ¿Qué es una variable dentro de la programación? Una variable es la reservación de memoria dentro de la computadora. Cuando se reserva ese espacio de memoria, se hace con la finalidad de que los datos que el usuario meta o ingrese se reserven para que puedan ser usados más adelante por el programa en el momento, en cierto momento. Debes de saber que hay varios tipos de variables: el int, el char, el float o el double. Cada tipo de variable tiene cierta función en específico. En este caso, como vamos a hablar de números de dos enteros, el tipo de variable que vamos a usar es int. Int, así. Si te das cuenta, cuando yo comienzo a escribir, sale la letra en negro, pero cuando llego al int, a la T, te das cuenta cómo este tono pasó de ser negro a negrita. Es decir, es una palabra reservada. ¿Qué es una palabra reservada? Una palabra reservada dentro de los lenguajes de la programación significa que esa palabra forma parte de la sintaxis de ese lenguaje, y esa palabra no puede ser usada más allá de la función para la que fue hecha. Es decir, si este es el tipo de variable que yo voy a usar, yo no puedo ponerle el nombre a mi variable int, ¿sí? O sea, dos veces int dentro del mismo renglón. No se puede, no me lo permite. Eso estaría yendo en contra de las reglas de este lenguaje en específico. Ok, siempre se recomienda que el nombre de la variable sea lo más ideal al uso que se le va a dar. Es decir, hablando del ejemplo que vamos a hacer hoy de sumar dos números, no sería lógico o no sería la mejor manera que al nombre de cierta variable yo le ponga lluvia, sol, cuando la finalidad de este programa no es esa. La finalidad de sumar dos números que ingrese el usuario. Entonces, una vez dicho esto, yo le voy a poner número 1. ¿Qué es lo que dice esta línea? Quiere decir que el primer número que ingrese el usuario se va a guardar dentro de esta variable número 1, que es de este tipo int,
que se usa para números enteros. Y siempre se recomienda que se inicialice a 0. El siguiente número es del mismo tipo int, pero ahora número 2 igual a 0. Ok, hasta esta parte, ¿qué es lo que hemos hecho? Aquí es donde se van a guardar los dos números que ingrese el usuario. El primer número va a ser guardado en esta variable número 1. El segundo número que ingrese el usuario se va a guardar en esta segunda variable, pero necesitamos otra variable para que sume los dos números que el usuario haya ingresado. Entonces vamos igual, es de tipo int, suma, yo le voy a poner este nombre, suma, igual que sea inicializado en 0. Ok, ¿qué es suma? Suma va a ser la operación matemática de sumar este número y este número, cuyos números son los que va a ingresar el usuario. Entonces aquí ponemos como este comentario, variable número 1 inicializado en 0. Entonces aquí ponemos variable número 2 inicializado en 0, y aquí ponemos variable suma inicializado en 0. Ok, vamos muy bien. Ok, la siguiente parte sería mandarle un mensaje al usuario para que le indique qué es lo que debe de hacer. Entonces, para mandarle un mensaje al usuario utilizamos el printf. Abrimos los paréntesis, abrimos las comillas y ponemos ingrese un primer número, dos puntos, le doy el espacio para que el número que ingrese nos salga junto, sin olvidarnos de este punto y coma al final. Ok, ahora scanf, abrimos las comillas, paréntesis, signo de porcentaje de, me salgo de las comillas, pongo una coma, el ampersand y el nombre de nuestra variable número 1, punto y coma. ¿Qué hemos hecho hasta esta parte? Ok, aquí le hemos dicho al usuario que debe de ingresar un número. Ok, una vez que el usuario pone un 5, un 10, un menos 11, un 20, ese número debe de ser guardado en una parte, en este caso en esta variable número 1, que es del tipo int. Ok, el scanf nos sirve para, justamente, aquí le pongo, sirve para guardar el dato introducido. Ok, ¿qué es lo que me indica esto? El scanf sirve para leer, guardar el dato que el usuario meta o ingrese. Este% de es el símbolo que va ligado a este tipo de variable int, por eso es Si hubiera sido, por ejemplo, otro tipo de variable como float o doble, este símbolo ya no sería sino sería otro distinto. Pero mientras sea int, vamos a usar este símbolo. ¿Qué es esto? Este porcentaje, este símbolo de i, ¿verdad? Y el nombre de la variable me dice que yo voy a hacer uso de esta variable para guardar el dato que ha sido ingresado por el usuario. Por eso, como dice este comentario, sirve para guardar el dato introducido.
Entonces vamos a hacer con el siguiente número, printf ingrese un segundo número, dos puntos, espacio, igual scanf, comillas, % de, me salgo de la comilla, pongo una coma, ampersand, número 2, punto y coma al final. Entonces, como ya saben, este es para que el usuario ingrese un número, guarda ese número, le manda el siguiente mensaje para que ponga un segundo número y se guarda en esta variable. Ok, debes de saber que siempre debes de seguir este orden que te estoy diciendo desde esta parte. Tú no puedes hacer uso de una variable que tú no has inicializado, que tú no has declarado antes de que tú la mandes llamar en esta parte. Es decir, este programa no va a servir así como está si este int no está. Si lo borras y desaparece, aunque tú tengas esto bien, esto no servirá porque esto no está. Es decir, esto es fundamental para que el resto de nuestro programa funcione y sirva. Entonces, siempre que tú vayas a hacer uso de cierta variable, debes primero bueno, aquí lo voy a poner como comentario, declaración de variables. Le doy un espacio para que no se junte y todo pueda ser visible más rápido. Siempre tienes que comenzar con la declaración de las variables, que es lo que hicimos aquí en esta parte. Y también tienes que inicializarlos en cero siempre y cuando sean números que tú no sabes que el usuario va a ingresar. ¿Sí? Entonces te lo repito nuevamente. Si tú no pones tus variables primero y acá ya las mandas llamar, tu programa no servirá. Tienes que primero hacer esto. Tienes que ponerlas primero. Tienes que hacer como dice esta línea. Tienes que declarar las variables según el número que vayas necesitando. Aquí nada más se necesitan estas dos para que donde se guarden los datos y la suma para que sume estos números. Ok, bien. Una vez que el usuario ya ingresó los dos números, los dos datos, es momento de hacer la suma. Aquí en esta parte, para hacer esta suma, simplemente tengo que poner el nombre de mi variable suma, es acá, suma igual. ¿Cómo se suma un número? Ok, en este caso tengo que poner el nombre de las dos variables y en medio de ellas con el signo más, es decir, número 1 espacio más número 2. Recuerden, yo les doy el espacio para que se vea más bonito, para que no esté así junto. Así también está bien, pero como saben, a mí me gusta que se vea mucho más bonito. Por eso yo le doy el espacio. ¿Qué es lo que yo hice en esta parte? Suma es el nombre de la variable que me va a guardar la suma de los dos números que ingresó el usuario. Y para ello tengo que hacer esa suma, es decir, número 1, que es más, porque es de suma, y número 2, que es el segundo número que ingresó el usuario. Hasta esta parte ya hicimos la suma, pero todavía no se la podemos mostrar al usuario porque no hemos dado la indicación de que se muestre al usuario. Entonces, para ello, ¿cómo se muestra un dato al usuario? Bueno, con print. Entonces vamos a hacerlo. Printf, los paréntesis y las comillas dobles, y la suma es dos puntos, espacio, el tipo de dato que es, si se suman dos números enteros, el resultado va a ser un número en entero,
¿Qué símbolo se usa para este tipo de números? Este tipo, este símbolo, %d, me salgo de las comillas, coma, y el nombre de la variable que me guardó esa suma, es decir, suma. Vean, quiero que también noten algo en esta parte. Aquí se necesita el ampersand en el scanf, pero cuando ya vamos a mandar llamar esta variable, ya no se necesita este símbolo aquí en esta parte. Si nosotros hemos hecho bien, bueno, aquí vamos a poner también variable que guarda la suma, que guarda la suma que viene siendo esta variable con estos dos números. Todo esto ya indica que está bien. Vamos a ver si es cierto. Le damos aquí clic, nos pide que se guarde y luego verá en el escritorio que se llame suma. Recuerden, aquí en el tipo es source files, lo guardo, se ejecuta y vean, me sale este mensaje: ingrese un primer número. Yo voy a poner por ejemplo el 10, le doy un enter y vean, me manda el siguiente mensaje que me dice que yo ponga un segundo número. Voy a poner un 50, le doy un enter y vean, la suma es 60, 10 más 50, 60. Quiere decir que la programación que hemos hecho en este ejercicio, en el ejemplo que acaban de ver, ha sido un éxito. Es decir, nos salió bien el ejercicio de sumar dos números en esta forma. Ok, ¿qué es lo que sucede si yo pongo, por ejemplo, números negativos? Como les dije, un número en entero puede ser un menos 10, menos 15. Vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a poner un menos 100. El siguiente número que sea, no sé, por ejemplo, un 200. La suma es 100. Y será cierto, si yo tengo 200 pesos y me gasto 100, pues me quedan 100. O si lo ven de la siguiente forma, si yo tengo una deuda de 100 pesos, me dan 200 y yo pago esa deuda de 100, pues yo me quedo con 100. Quiere decir que nuestro programa realmente sirve, realmente funciona en base a los términos que hemos dicho en un inicio de sumar dos números, cualquier tipo de número, mientras sea un número en entero, un número que no lleve punto decimal. Vean. Y así es como finalizamos con este video. Espero que sea de tu gusto y recuerda que el video completo de lo que hemos visto estará en nuestro canal de YouTube. Saludos amigos.